a poner la ponente Olga Borroso Barrojos, que tiene una larga trayectoria que ahora mismo os voy a contar. Vale. Olga Barroso es experta en violencia de género, trauma y apego. Durante 13 años ha sido psicóloga y ha coordinado diferentes recursos de la red de violencia de género del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. El último centro en el que ha desarrollado su trabajo ha sido la unidad de atención a víctimas de adolescentes del programa No te cortes de la Comunidad de Madrid. Sí, sigue. Desde 2007 es formadora para diferentes entidades del ámbito de la violencia de género, de la protección a la infancia y de la atención a personas víctimas de procesos traumáticos en Madrid y en diferentes comunidades autónomas. Destaca su formación para el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, supervisora para equipos que trabajan con víctimas de violencia de género de la Red de Atención a la Violencia de Género y del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Actualmente, psicóloga en su propio centro especializado en intervención psicológica desde la teoría del apego y del trauma. Olga, además, ha publicado diferentes libros, entre ellos, a través de la editorial Sentir, podemos nombrar Ni rosa ni azul, Los pájaros arcoíris, Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego y Vinculación y autonomía a través de los cuentos. Pues cuando quieras, Olga, puedes empezar. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, veo que estamos bastantes compañeros y compañeras, lo cual me alegra mucho porque demuestra esta implicación, ¿no?, cada vez mayor en este ámbito tan terrible que es la violencia de género. Bueno, y estas 3 horitas que tenemos por delante, que si os parece bien las vamos a dividir con un ratito de 10 minutitos para que podamos tener después un descansito y no hacerlas todas seguidas. Pues estas 3 horitas que tenemos por delante las vamos a dedicar esta tarde a hablar de menores y violencia de género. Y bueno, a mí lo que me gustaría compartir sobre todo esta tarde con vosotras y con vosotros es un poquito, ¿no?, de la realidad que viven los niños y las niñas que sufren esta violencia tan terrible, pero sobre todo compartir algunas herramientas prácticas para el trabajo con los menores. Y de todas las herramientas en el ámbito psicológico, que afortunadamente pues son muchas, yo he elegido hoy las técnicas de terapia narrativa. Como os contaban en mi presentación, también me dedico a la escritura y soy una firme defensora de los cuentos para mejorar la salud y el bienestar de los niños y de las niñas, así como herramienta psicoterapéutica, ¿no? Y creo que son una herramienta fantástica porque son como la joya de la corona del trabajo narrativo. Entonces, bueno, me gustaría hoy compartir un poco toda esta generalidad de lo que es la terapia narrativa, pero centrándome en algunas herramientas concretas. Para lo que, bueno, vamos a analizar un poquito juntas qué es lo que afecta la violencia a los niños y a las niñas, ¿no?, porque decimos que es un proceso tan terrible, tan traumático, para después plantear un poco una estructura de intervención, porque siempre decimos en violencia y con los niños y con las niñas es muy importante lo que hacemos, pero para mí es muy importante cuándo lo hacemos. Y creo que para entrar a hacer ese trabajo tan delicado, que es acceder a las vivencias, a los recuerdos tan dolorosos, ¿no?, de tanta violencia, tantas agresiones, pues creo que hay que cuidar mucho ese proceso, ¿no?, y hacer ciertas cosas primero con los niños y con las niñas y asegurarnos que tienen ciertos recursos antes de poder entrar. Entonces, bueno, vamos a ver, como os decía, ¿no?, cómo es esta afectación que genera la violencia en los niños y en las niñas. Vamos a ver ese proceso general que yo recomendaría, ¿no?, para organizar la intervención con los menores y vamos a
a ver algunas cuestiones concretas que hay que trabajar con ellos, con estos niños y niñas, usando estas técnicas narrativas. Con la idea, como os planteaba, de que os podáis llevar cuestiones como muy concretas y que veamos cómo estas técnicas de terapia narrativa las podemos aplicar, en qué consisten y que nos llevemos pues, algunos ejemplitos, ¿no? de las técnicas para vuestro trabajo. Bueno, veo que ya vamos llegando más. Creo que no tengo muy claro, pero me parece por lo que veo aquí en el Zoom que no podéis activar vuestro micro. Bueno, pero me gustaría que pudiera ser todo lo interactivo que el formato online nos facilita. Entonces, lo que sí que podéis hacer todo el tiempo es lo que queráis, preguntarme, consultarme o comentar en el chat, pues lo leo y lo podemos utilizar como ¿vale? Para que también yo sepa si vamos bien. En algún momento igual os pregunto para que me deis feedback para poder saber que se está entendiendo todo, que no hay dudas, para ver qué os suscita y qué os genera también todo lo que vamos a trabajar. Y como os decía, por supuesto, sentiros en todo momento libres de a través del chat, interrumpirme, preguntarme, comentar, compartir lo que necesitéis. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Violencia de género en niños y niñas. Bueno, creo que lo primero que creo que tendríamos que tener en cuenta es que los niños y las niñas que viven y además se desarrollan dentro de una familia en la que existe violencia de género, en la que su papá o la pareja de mamá maltrata a mamá, aunque a ellos no les golpee, no les insulte, hace que ellos sean víctimas directas de esta violencia. Y víctimas, como os dejo aquí en el PowerPoint, de uno de los hechos traumáticos más duros y más complicados que podemos enfrentar las personas. Bueno, veis ahí que os pongo esa barrita, ¿no? Entre hechos, procesos, porque la violencia de género en la pareja es mucho más que un hecho, es un proceso. Es decir, los niños no es que un día escuchen que papá grita a mamá, que papá insulta o humilla a mamá, o un día que le ven a él golpearla, ¿no? Lamentablemente esta violencia es un proceso, es decir, es todo un continuo, día tras día tras día, de estar testificando, ¿no? esta violencia, ¿no? Y os decía, son víctimas directas de cuestiones traumáticas, de procesos traumáticos muy graves, aunque a ellos no se les dirija ninguna conducta violenta. ¿Y por qué decimos que son procesos, que son hechos traumáticos los que sufren los niños? ¿No? Y esto me interesa mucho, ¿no? Para organizar toda la intervención. Pues están sufriendo situaciones traumáticas y son víctimas de esas situaciones porque un hecho traumático es aquel que pone en peligro nuestra integridad física o nuestra integridad emocional. Evidentemente, ¿no? Ver a papá violentar psicológicamente o físicamente a mamá, bueno, puede que no ponga mi vida en peligro, pero que sí, en algunos casos sí, porque ya sabéis también, ¿no? Que hay muchos agresores que van a aplicar esa violencia contra los niños y contra las niñas, pero aunque yo no la reciba como niño o como niña, claro que me hace sentir que mi integridad física está en peligro porque como sé yo que si esto se lo hace a mi mamá, se lo hace a su pareja, no puede llegar a hacérmelo a mí. ¿No? Entonces yo vivo y me desarrollo en un contexto en el que es posible que la persona que me debería cuidar emita un comportamiento violento hacia mí. Pero un poco más, ¿no? En una parte también de violencia de integridad física y emocional. Mi papá está dañando a la persona que me cuida a mí.
en la mayoría de los casos vamos a encontrar que ese papá no se hace cargo del cuidado de los niños y de las niñas, no les lleva al cole, no les prepara su ropita, no les ayuda a hacer los deberes, no les hace la comida, y quien hace todo esto es mamá. Y claro, si mamá es la que me cuida y yo necesito a mamá para que me cuide y mi papá está machacando y destrozando a mi mamá, ¿dónde queda la persona que a mí me va a proteger? ¿Dónde queda mi protección? ¿Dónde queda mi integridad física? ¿No? Y como os decía, ¿no? Pues, estar en una situación así es estar en una situación traumática. Pero además pone en peligro mi integridad emocional. ¿Por qué? Porque el testificar ese sufrimiento de mi madre, ese deterioro de mi madre, el estar sufriendo este miedo de si me puede pasar algo a mí que daña mi integridad, es algo que genera un dolor y un sufrimiento por encima de los recursos para soportar ese dolor que tenemos las personas y que por supuestísimo tienen los niños y las niñas, que tienen muchos menos por el hecho de estar en desarrollo, ¿no? Yo siempre ejemplifico esto con la electricidad, ¿no? A mí me puedes dar una descarga flojita eléctrica y me hace cosquillas. Me das una más fuerte y me molesta. Me das una mucho más fuerte y me duele. Y me das una muchísimo más fuerte por encima del voltaje que mi cuerpo puede soportar y pues o me rompes los músculos o me quemas toda la piel y los músculos o me llegas a romper también el hueso, ¿no? Hay a partir de un umbral que esa electricidad está por encima de lo que mi cuerpo puede soportarlo. Pues con las emociones es lo mismo. Con las emociones es lo mismo. Hay determinadas experiencias emocionales que superan el umbral de lo que mi cuerpo puede soportar a nivel emocional. Y esto, en cuanto esas emociones superen ese umbral, van a ser traumáticas porque van a generar un daño traumático en mi estructura psíquica. Si yo llego al hospital al borde de que mi hija muera por una apendicitis que será complicado a peritonitis, pero la operan y cuando llego la han operado, está sana y salva, pues el sufrimiento es muy alto, ¿no? Es mucho dolor, pero no será trauma. ¿Por qué? Porque el dolor que genera toda esta situación, que además ha salido bien, pues está por debajo de ese umbral. Si ahora yo llego al hospital y se ha muerto y no he podido ni siquiera despedirme, el dolor que genera esto está por encima de lo que yo puedo soportar. Y por tanto, esa situación es traumática y por tanto yo tendré todo el daño traumático. Y aquí, para todo el trabajo que vamos a hacer esta tarde, es muy importante también que expliquemos otra cuestión y la tengáis presente, ¿no? Yo os hablaba de una descarga eléctrica. La descarga eléctrica me puede quemar la piel si está por encima de ese nivel que puedo soportar. La descarga eléctrica puede romperme el hueso o puede romperme pues, toda la estructura, ¿no? De una articulación, imaginaos, ¿no? Cuando el dolor no es físico o el daño no es físico, sino que es emocional, esa ruptura en mi organismo es distinta. Cuando paso un dolor que está por encima de lo que puede soportar el organismo, no es que me rompa el cerebro, que sí, me lo rompe en cierta medida, pero esa rotura es de esta manera. Esa rotura del cerebro es que ese contenido traumático, ese contenido emocional, esas emociones que yo he experimentado, tan sumamente atroces y tan sumamente dolorosas, cuando están por encima de lo que se puede soportar, lo que sucede es que se quedan en la memoria, en la parte que registra las memorias traumáticas, tal cual estaba en su momento. Es decir, no se deshace, no se disipa. Si a nosotras nos cuentan algo muy doloroso, imaginaos, ¿no? En la parada del autobús, alguien que conocemos de vernos de vez en cuando ahí, y me cuenta algo horrible, ¿no? Que le ha pasado algo horrible, ¿no? Me cuenta que a su hija la han violado. Pues qué terrible, ¿no? Yo me voy a conmover y voy a estar muy afectada. Pero probablemente después de pasar el día, haré un montón de cosas, llegaré a casa y probablemente casi no me acuerde ya. Si me preguntan, lo recuerdo, pero no lo tengo yo presente. Y el malestar que yo sentí cuando me lo estaba contando, que fue alto, pero no apoteósico,
ya se ha deshecho, se ha disipado, porque no fue una situación traumática, no pone en peligro mi integridad física y psicológica. Ahora, si le pasa a mi hija, yo os aseguro que no se me va a quitar de la cabeza, os aseguro que voy a tener pesadillas con esto y os aseguro que voy a tener un nivel de dolor terrible constantemente, ¿no? Esa es la rotura en el cerebro. Eso es lo que genera pasar por emociones traumáticas, por emociones por encima de ese nivel de sufrimiento, ¿no? Y os decía, aunque el papá no toque a los niños, aunque el papá no les insulte a ellos, aunque no les dé un grito, el hecho de estar viendo lo que pasa hacia sus mamás, lo que podría pasarles a ellos y que su mamá, su fuente de seguridad, esté muy, muy entredicho, eh, es algo que va a generar todo este impacto traumático, ¿no? Por eso decimos fehacientemente, ¿no? Que claro que los menores también son víctimas directas, ¿no? Y bueno, sigo un poquito con estas mínimas características del trauma que os decía, las recuerdo porque vamos a tener que tenerlas presente cuando se explique lo que vamos a buscar con las técnicas, ¿no? Y el daño que vamos a tratar de eliminar con ellas en los niños y en las niñas. Bueno, os decía, ¿no? Este peligro de la integridad física y emocional, un hecho o un proceso traumático también lo son porque son imprevisibles o incontrolables. ¿Quién iba a prever que mi papá, que en mi casita, que son los entornos más protegidos, me iba a encontrar con algo así, ¿no? Yo puedo prever que si vamos en el coche podemos tener un accidente, pero que en casa va a pasar esto, no. Y además incontrolable, yo no puedo hacer nada para que esto cambie, se detenga, ¿no? Soy un niño o una niña, ¿qué voy a hacer? Además son hechos que rompen nuestra lógica del mundo, ¿no? Todos traemos una serie de creencias para adaptarnos al mundo, que es el mundo es un lugar seguro y mi yo tiene un valor y no va a ser violentado y menos por las personas que me tienen que cuidar. Claro, cuando pasa la violencia de género en las relaciones de pareja, se rompe la lógica del mundo para los niños y para las niñas. Además es algo inenarrable, ¿no? Es como, ¿cómo puedo contar yo esto? ¿Cómo pongo yo esto en palabras? ¿Esto se cuenta, no se cuenta? ¿A quién? ¿Cómo? ¿No? Y además, otra de las cuestiones que lleva a que algo sea traumático es que bloquea en ese momento, es precisamente por ese nivel que os decía de intensidad en la emoción, bloquea todo nuestro pensamiento y nuestros recursos cognitivos. Por tanto, no vamos a poder pensar y muchísimo menos vamos a poder pensar con objetividad y con realismo, ¿no? Con lo cual, todo esto que yo estoy sintiendo y que me impone sentir la vivencia traumática, va a ser con lo que yo describa lo que está pasando en lugar de con mi pensamiento, ¿no? Esta es la razón por la que la mayoría de las mujeres que sufren una agresión sexual, aún la más feminista que tiene muy claro que ella no hizo nada para recibir esta agresión, que ella es víctima de un delito, que ella es víctima de toda una estructura, ¿no?, violenta que genera esta violencia sexual hacia las mujeres, a pesar de tener todo esto clarísimo, si pasa por una violación en la que ese dolor le va a imponer y ese sometimiento y ese trato, ¿no?, tan vejatorio, la va a llevar a sentirse impotente, indefensa y probablemente indigna o sucia, acaben pensando esto, ¿no? Acaben llevándose a su identidad, no me defendí o yo soy sucia o peor que otra mujer o estoy manchada, ¿no?, o indigna, ¿no? Aunque, como te decía, de partida lo tuviera claro. ¿Por qué? Porque eso lo experimenta en la agresión sexual, ahí no puede pensar y entonces con lo que está sintiendo explica lo que pasa, ¿no? Y esto es muy complicado, claro, porque evidentemente, ¿no?, cuando se sufre violencia, las emociones fundamentales van a ser estas, ¿no?, la impotencia, el terror, la imposibilidad de defendernos. Esto va a ser lo que sintamos. Ahora,
como les digo yo siempre a las mujeres con las que trabajo, no te fíes de todo lo que sientes. Eso que vas a sentir ahí no describe la realidad de quién eres y la realidad de cómo es tu vida. Ahora lo vas a sentir. Y como no hagas todo un proceso terapéutico, puede que se queden esas representaciones traumáticas sobre ti, sobre el mundo y sobre la vida. Y a los niños y a las niñas pues se les puede quedar, ¿no? Por tanto, ¿no? Como os decía, los niños son víctimas de este proceso traumático. Los niños y las niñas, aunque no les afecte directamente la violencia, van a recibir este impacto traumático y van a tener el daño que genera todo este complejo proceso. Y vamos a tener que ayudarles a que ese daño que deja todo esto, pues lo podamos eliminar. Y por eso, y para eso, os traigo hoy las técnicas de terapia narrativa para intentar desmontar un poco de todo este daño y para que veamos de todo este daño que nos permiten este tipo de técnicas y cómo aplicarlas. Pongo también especial énfasis en lo complicado y lo todavía más grave, ¿no? Siempre digo que los hechos traumáticos, procesos traumáticos más graves que pueden sufrir las personas son los que suceden dentro de la familia y son los que suceden cuando uno es niño o niña. ¿Por qué? Porque todas estas variables se acentúan más, porque es todavía más impredecible, más incontrolable, más rompedor con la lógica del mundo que suceda en mi familia, con las personas que me deben proteger, y más me va a sobrepasar los recursos de afrontamiento porque es el momento en el que menos tengo, ¿no? A los niños les va a dañar mucho más la violencia, cuanto más chiquititos, más, no cuanto más pequeñitos, menos, cuanto más pequeñitos, más. Bueno, pues viendo esta parte, ¿no? Como os decía, que supone, ¿no? Vivir la violencia y ser víctimas de niños y de niñas de estas violencias, pues tenemos que dar por hecho que en el cerebrito de nuestros niños y niñas que han sufrido estas situaciones, pues va a haber todo un daño traumático. Y este daño traumático fundamentalmente es la existencia de estas memorias traumáticas. ¿Qué son estas memorias traumáticas? Pues primero, ¿cómo están? ¿No? Primero, os decía, ¿no? Está ese nivel de sufrimiento que experimentamos mientras estaba produciendo la violencia, está ahí tal cual. ¿No? Es como si vivís el tsunami, porque vais de vacaciones a Tailandia en 2005 y vivís el tsunami. Y estáis a punto de morir, hay cadáveres a vuestro alrededor por todas partes, vuestro mejor amigo se ahoga en vuestra cara. Si no hacéis terapia, ese contenido, esas vivencias, ese dolor está en el cerebro igual. No se ha deshecho, ¿no? Como decíamos. Y ahora, claro, los niños y las niñas tienen que vivir con esto, y las personas, ¿no? Entonces, normalmente lo que va a hacer el cerebro es intentar disociar, digamos, toda esta experiencia de la conciencia, apartarlo, pero ese recuerdo, ese contenido está como el primer día, ¿no? Siempre digo que es como una bola incandescente de acero que te hubieras tragado y se te quedó aquí. No ha pasado, con lo cual no se ha podido digerir, deshacer y expulsar, y está incandescente, no se ha ido apagando por estar en un sitio más frío o con líquidos. Está ahí, incandescente. Con lo cual, como os decía, el cerebro trata de, ya que está ahí y que no se pasa, no entrar en contacto con ella. Y esto supone un coste muy fuerte para los niños y para las niñas. O bien porque están como hipervigilantes para intentar que no pase la barrera, y están como todo el tiempo pendientes de esto que les pasó, pero con la intención de no entrar en contacto con esto, ¿no?
O bien los niños están intentando evitar, como tenéis en el punto 3, todo el rato intentar no conectar emocionalmente, intentar no sentir muy profundamente, porque este sentir profundo llevaría a que se bajara esa barrera y se entrara en contacto con eso, ¿no? Con tanto dolor. Em, y claro, van a pasar varias cosas, ¿no? Va a pasar que si esto está aquí, ¿no? Yo estoy intentando que no pueda otra vez, ¿no? Saltar la barrera y sentirlo otra vez, van a pasar varias cosas. Uno, lo que os decía, el esfuerzo que tengo que hacer para estar así, el peaje que supone no entrar en contacto con mis emociones para no vaya a ser que me sumerja ahí dentro, y los niños están como totalmente out, ¿no? Están disociados y están ausentes. Y a veces va a pasar que, por muy buenas que sean las fronteras, hay situaciones que las van a derribar. Y entonces los niños vuelven otra vez a sentirse como se sentían ahí, y en muchas ocasiones sin ser conscientes de que eso es lo que les está sucediendo. Y entonces van a pensar que la realidad es otra vez lo que vivían traumático, ¿no? Pongo el ejemplo del tsunami. Si yo ahora estoy en mi trabajo después de vivir el tsunami y hay una rotura de una tubería y empieza a salir agua, puede ser que yo haya estado intentando no entrar en contacto con mis recuerdos del tsunami, pero esto decimos en psicología que es un gatillador. Es tan semejante que rompe la barrera y yo o me quedo congelada o salgo huyendo, ¡vamos a morir todos! O me pongo como a pelearme con alguien, pero no lo ves, que nos vamos a morir, ¿no? Estoy secuestrada por las memorias traumáticas porque mi sentir no es la realidad, es el recuerdo de lo que viví. Y a los niños esto les pasa y no son conscientes de que les está pasando, ¿no? Les tenemos que ayudar también en este sentido. Traigo un cuentito hoy también para que veamos esto. ¿Qué va a pasar? ¿No? Que como os decía, como se ha sentido, ¿no? En ese momento tanta impotencia, tanta indefensión, tanta vergüenza, tanta rabia, tanto terror, tanto miedo, esas emociones están asociados a ese recuerdo, pero pueden extrapolarse, pueden saltar un poco más allá del recuerdo y de haberlo sentido tanto, se pueden quedar como impregnando un poco toda la descripción de mi persona y la descripción de mi vida, ¿no? Y puedo estar como con esa sensación fatalista de al final todo va a ir mal, todos me van a atacar, no puedo hacer nada, enfadado todo el tiempo, la vida no tiene sentido, soy lo peor. Porque como os decía, ¿no? Haya saltado esa emoción a mi sentir global a pesar de hacer esto por el hecho de haberlo sentido tan fuerte. Es otra de las cosas que sucede con el trauma. Aunque yo luego lo encapsule, ¿no? Es como si fuera un olor. El hecho de haber estado metido en un sitio que huele muy mal me deja el olor un poco impregnado en el pelo, en la ropa. Después yo puedo hacer esto y meter ese olor encapsulado para no ser consciente, pero se me ha quedado, ¿no? Se me ha quedado. Y al oler yo mal, pensar que yo soy algo inadecuado, podrido, ¿no? Equivocado, fallido. Y va a ser importante, claro, ¿no? Poder quitar esas emociones que están ancladas a esos recuerdos traumáticos, esas emociones de tanta impotencia, tanta vergüenza, tanta indefensión, quitarlas de ahí para que se vaya el olor general. Si no se quitan de ahí, como si hubiera algo podrido en un ladrillo, en la pared, ¿no? Va a seguir, va a seguir, va a seguir, por mucho que esté en la pared, ¿sí?
Bueno, espero que se vaya entendiendo todo esto. Cualquier cosita, como os decía, me decís, me paráis, me preguntáis. Y por último, cuando parte de este error también es que cuando ha sido tan brutal, ¿no? lo que hemos sufrido, al final esa situación que no tiene sentido, ¿no? Y que hace que todo sea terrible, lleva a que la vida en sí no tenga sentido y que la experiencia cotidiana, habitual, tampoco. Y en lugar de ser un hecho particular en la vida acaba siendo definida por ese hecho, incluso la representación de la persona, ¿no? Es como si toda mi identidad estuviera construida a partir de esto. Por aquí veo que tenemos una preguntita que me decía Pilar, que si existen diferencias en el trauma de las niñas, niños, si la violencia es el padre hacia la madre o si es de ambos progenitores hacia ellos. La terapia del relato sí sirve también para el maltrato. Por supuesto, la terapia narrativa sirve para cualquier tipo de situación traumática, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Y las diferencias en el trauma en relación a cómo se da este maltrato, bueno, yo creo que aquí la diferencia, lo que tenemos que tener presente es más en sí que si la realizan hacia la mamá, también hacia ellos, hacia los progenitores, hacia los niños y no hacia la pareja, es más la posibilidad de sentirse protegidos. Lo que va a diferenciar entre esto que os decía, el dolor y el trauma. Yo que vengo a trabajar en los recursos públicos, en el primer recurso que trabajé en el Ayuntamiento de Madrid, durante 8 larguitos años, trabajábamos con las mujeres y con sus hijos e hijas a cargo. Y veíamos, ¿no?, a niños y a niñas, pero ahora resalto la parte de niños por la parte de agresores, ¿no?, y varones, que habían tenido el mismo nivel de violencia del papá hacia la mamá y del papá hacia ellos. El mismo, ¿vale? El mismo. Y ahora encontrábamos a niños varones, que con el mismo nivel de violencia se desarrollaban, y ahora teníamos un niño que era el que veíamos nosotras, que había estado, que deciros, 5 años en la relación, sufriendo esta violencia, y le veíamos a los 10 años, ¿no? El papá empezó a pegar a la mamá cuando él tenía 5 años, a pegarle a él también, y a los 10 años la mamá había roto y venía a terapia ella y para sus hijos e hijas. Y veíamos que de estos niños había algunos que se habían desarrollado bastante bien, que estaban sanitos, con las estructuras psicológicas bien desarrolladas, que rechazaban la violencia, que tenían muy clara la causa y dónde estaba, y decían, no, mi papá maltrataba a mi mamá y mi mamá no es la culpable de esto, es que mi papá era el que ejercía, ¿no?, era el equivocado y esto no está bien, y se relacionaba bien con sus iguales y si era más mayorcito podía incluso tener buenas relaciones con afectivas en pareja. Y teníamos niños de 10 años que habían pasado lo mismo, que estaban muy, muy destrozaditos, ¿no? Y tenían mucha sintomatología, pegaban a la mamá, pegaban a los iguales, le decían a la mamá cosas como, pues más fuerte tenía que haberte pegado a papá, más duro, te lo merecías, porque tú eres imbécil, como decía papá, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Si lo que han sufrido es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, pues la diferencia es ciencias puras, matemáticas exactas, pues esta es una de ellas. Encontrábamos en estos niños que se habían desarrollado bien, que estaban sanitos y que tenían una buena relación con la madre y una descripción de la violencia, nos encontrábamos que a pesar de todo esto, de este horror, la mamá les había hecho sentir protegidos física y emocionalmente.
había hecho una cosa tipo La vida es bella, que a pesar de estar en un campo de concentración, el niño se sentía protegido porque pensaba que era un juego. Obviamente aquí no se podía decir que era un juego porque no es un juego, pero las mamás habían conseguido, cada vez que papá los insultaba, después hablar y decir, no, cariño, papá está equivocado, tú no eres tonto, tú no has hecho nada malo, papá es el que falla, no se está portando bien, mamá no quiere esto para ti, y mamá no está de acuerdo, o habían salido en la defensa del niño y la niña, a veces a pesar de que eso les complicará muchísimo, ¿no?, la vida. Y esto era la diferencia radical que llevaba a que los niños, a pesar de estar en el campo de concentración, a pesar de estar inmersos en la violencia, se sabían protegidos. Y esto cambia radicalmente ese dolor, y en lugar de ser trauma, es dolor. Y el dolor no deja este daño. Por eso estos niños se podían desarrollar bien. Y esa es una de las cosas también muy crueles y muy amargas de la violencia, porque en muchas ocasiones las mamás han hecho imposibles para defender a los niños, han hecho cosas absolutamente increíbles, pero no han podido ser así percibidas por los niños. Por ejemplo, la mamá podía, papá está insultando al niño, la mamá sabía perfectamente que el niño no era culpable, que no se merecía esto, pero sabía que si ahí intercedía, iba a acabar pegando al niño. Y guardaba silencio sabiendo que ese silencio a él le iba a irritar y la iba a pegar después a ella, pero al niño no. Y entonces ahí, callada, sin hacer nada. Claro que estaba haciendo algo, estaba defendiendo al niño, pero el niño no lo podía percibir. Solo podía percibir, mi madre no me defiende, mi madre no hace nada, mi madre le da la razón a mi padre. Y entonces, vale, mi padre es violento y machaca a mi madre y a veces me machaca a mí, pero es que mi madre, que es la que a veces sí que lo hace bien, con lo cual empiezo a construir un vínculo con ella, después me traiciona. Y a quien yo quiero, que es mi mamá, al final ella no me quiere porque me traiciona y no me defiende, entonces no me quiere lo suficiente. Y esto en muchas ocasiones genera una rabia y un rencor y un resentimiento hacia la mamá que lleva a que la relación se deteriore mucho, evidentemente, a que se puedan poner del lado del papá, porque si tú no me quieres, pues ¿para qué? Y lo que veo que triunfa es ponerse violento. Entonces, ya que no me vas a querer, pues por lo menos voy a hacer aquello que sé que he aprendido que hace que estemos bien y ganemos, que es lo que hace papá. Y estoy contando todo esto, no, para responder a la pregunta que planteaba la compañera Pilar, por esta parte de la sensación de protección. Si el papá está maltratando al niño o a la niña, de partida obviamente va a ser peor, que solo, entre muchas comillas, lo de solo ve a la mamá, ¿no? Pero lo que realmente va a ser determinante es que en el contexto violento que esté, pueda sentir que hay alguien que está ahí para protegerle, que le quiere, que le defiende y que va a salir en su auxilio si lo necesita, y que va a darle lo necesario para desarrollarse bien. Si a pesar de la violencia conseguimos dar esto a los niños y a las niñas, pues a no ser que ya la violencia sea extrema, puede quedarse la violencia en dolor y no en trauma. Y lo mismo pasa con la violencia hacia los niños y no en la pareja. Pues va a depender también de esto, ¿no? Va a depender de que haya alguna figura que ellos puedan sentir de protección y que puedan entender que a pesar de lo que pasa están protegidos. Si eso no está, pues da igual que sea hacia la madre, hacia ellos o cómo, que es demoledor, absolutamente demoledor. Por aquí iría un poquito mi respuesta, Pilar, pero haberte aclarado. Bueno, ¿no? Continúo un poquito con lo que os planteaba. Entonces, ¿no? Vamos a encontrar esas memorias traumáticas, o sea, este daño en los niños y en las niñas como víctimas, tanto si han recibido la violencia directa, y por supuesto va a estar, y aunque no la han recibido directa, por el hecho de testificar la violencia, van a tener este daño en su cabecita.
Y esto es lo que vamos a tener que intentar eliminar, ¿no? Porque si no lo eliminamos, pues tenemos esto que os planteaba, ¿no? Tenemos a los niños así, con lo cual pagando un peaje muy caro en su desarrollo, porque gran parte de los recursos van en esa hipervigilancia y no en crecer bien, o gran parte de los recursos van en evitar lo que sienten y por tanto menos recursos para crecer bien, pero además otra cuestión muy delicada, y es que si yo estoy intentando no sentir todo el rato para no entrar en contacto con esto, no facilito la experiencia necesaria para que se desarrollen mis capacidades emocionales, ¿no? Es como si yo evitara leer, ¿no? Aprender las vocales y he aprendido las letras y ahora evito leer. Pues nunca voy a aprender a leer. Vale, me preguntáis ahora por la cuestión de los adolescentes. Por supuesto, ¿no? O sea, todo lo que estoy contando vale igual para adolescentes, con la clave de lo que os planteaba antes. Es decir, que a menor edad, mayor es el daño. Si ya sabéis, ¿no? Que la violencia va a ir progresivamente y va a ir poco a poco, no es desde el primer día mi pareja me pega. Esto va a ir desarrollándose con el tiempo, de tal manera que va a haber un tiempo de la relación que no hay violencia, luego la violencia aparecerá poquito a poco, primero con esas conductas de control, de hacer sentir a la mujer menos valiosa, inferior, y de aislamiento. Conseguido esto, hemos alejado a la mujer de su entorno, la hemos hecho sentir que ella es peor y que es menos valiosa que el agresor, la culparemos y empezaremos a, ya no solo es que tú eres inferior, es que como eres inferior, hacer las cosas mal y eso es lo que lleva a que yo te insulte, no que yo sea un maltratador, ¿no? Y después, conseguido esto, habrá un recrudecimiento de la violencia. Esto pueden ser 5 o 10 años para que llegue el primer hija de puta, aunque ha habido antes muchos, es inútil, alguien más listo se aclararía, eres idiota, eres una hija de puta, ¿no? Esto pues en muchas relaciones, lamentablemente, es un proceso demoledor de mucho tiempo. Esto lleva a que puede ser que el niño esté desde el principio y claro, cuando ya aparece la violencia, el niño o la niña tengan, pues qué deciros, 9 años. Y luego nace un hermanito que ya está con la violencia reproducida desde el minuto 1 de su vida. El hermanito 2 va a tener peor pronóstico que el hermanito 1. Esto como generalidad, casi siempre. ¿Por qué? Porque la violencia aparece antes y aparece en un momento en el que tienen menos recursos y los recursos están en desarrollo. Con lo cual, si la violencia impide ese desarrollo, más dañado también va a estar. ¿Sí? Con los adolescentes, pues la misma lógica, pero como os decía, no es lo mismo que la violencia ya empiece a ser visible a los 5, a los 10, a los 12, a los 14 años. No es lo mismo. Pero todo lo demás, válido. Entonces, bueno, ¿no? Decía, si los niños están y las niñas están en este esfuerzo de no sentir, de no entrar en contacto con sus emociones, todas las capacidades emocionales no se desarrollan. Si yo no leo, no se desarrollarán mis capacidades de lectoescritura, porque para que se desarrollen requiere práctica. El desarrollo humano es igual. El desarrollo humano, 1, es relacional y 2, es estímulo dependiente. El desarrollo de las capacidades emocionales y gran parte de las cognitivas. Con lo cual, si no hay una relación en la que se ponen en juego todos estos procesos a través de los cuales, sean estos estímulos, a través de los cuales se desarrollan las capacidades emocionales, pues no están. No están. O están a un nivel muy burdo, muy precario. Y por eso os decía que en gran medida la violencia en la familia y a edades tempranas
es el hecho traumático más grave de los más graves de los más graves. No lo puede haber peor. Y entonces, ¿no? Vamos a encontrar que nuestros niños y nuestras niñas, bueno, pues tendremos que deshacer todo esto, ¿no? Y os decía, vamos a utilizar las terapias narrativas y las técnicas narrativas para deshacer, vamos a ver cómo las aplicamos, para deshacer parte de todo este entuerto. Para intentar que los niños y las niñas accedan a ese contenido traumático que te decía que están así. Vamos a intentar que accedan para limpiarlo, para que bajen esas emociones de impotencia, de terror, de vergüenza, de rabia que están ahí, porque si no las limpiamos seguirá oliendo mal. Vamos a tener que entrar para que esas explicaciones que a partir de esas emociones se generaron equivocadas cambien por emociones, por descripciones correctas y objetivas. Vamos a tener que entrar también para que los niños y las niñas pierdan el miedo a sentir y pierdan el miedo a no estar pendientes de que esto se despierte. Es una de las cuestiones también nucleares, ¿no? de lo traumático. El que da tanto miedo volver a sentirse igual que me sentí ese día y como que vuelva a pasar, ¿no? Es como si yo hubiera vivido el tsunami y si me dejo recordar lo que viví, es como que otra vez estuviera pasando el tsunami. Así es como se quedan los niños y las niñas. Y claro, si se quedan así, como os decía, pues no, ni vamos a poder limpiar esas ideas equivocadas, ni esas emociones, ni vamos a poder dar un sentido a lo que ha pasado, ni vamos a poder conseguir que ellos se representen bien y su autoestima esté bien, ni vamos a poder conseguir que sientan que vivan sintiendo que la vida tiene un sentido, ¿no? Entonces vamos a tener que ayudarles, ¿no? A, como os decía, a perder el miedo a entrar en todo esto. Para poder deshacer, ¿no? Como os digo, todo este daño, creo que es muy importante seguir un proceso con un orden apropiado. Es importante lo que hacemos, pero cuándo lo hacemos. Y por eso os traigo un esquemita y una primera explicación. 3 horas, obviamente. Para todo esto son pocas, pero bueno, nos va a bastar con hacer un planteamiento y un esquema, ¿no? Importantísimo. Bueno, con los niños y con las niñas haremos una evaluación, por supuesto. Después les haremos una devolución de lo que hemos evaluado y después en nuestro proceso de intervención haremos 3 grandes cosas. Trabajaremos como en 3 grandes bloques. El primero, os decía, los niños y las niñas, todas las capacidades emocionales que están en situaciones traumáticas las van a tener menos desarrolladas, porque lo que permite que se desarrollen bien es tener una relación interpersonal sana y segura. Y esto nuestros niños y niñas de violencia no lo han tenido, ¿no? Es como si nadie les hubiera explicado las letras. ¿Cómo van a leer? Lo que permite que se aprendan esas letras es esta relación interpersonal segura y de confianza. Si esa relación no ha podido ser así, porque el agresor obviamente no la da y porque el agresor no permite que la mamá la tenga con el niño, las capacidades emocionales básicas van a estar un poquito tocadas, sin desarrollar o a veces con anomalías. Y esto es como pretender que alguien haga una ruta de montaña si no tiene botas, si no lleva mochila con agua y frutos secos y galletas, si no sabe caminar por rocas, si no tiene abrigo, pues no le podemos llevar a la montaña. Hasta que no le demos un buen par de botas, hayamos practicado por terrenos complicados, llevemos la mochilita, llevemos agua, entonces sí, nos metemos. Sin todo esto, es retraumatizante, que decimos, ¿no? Los psicólogos y las psicólogas. Sería retraumatizarles, porque es entrar al bosque sin botas y sin abrigo. Lo van a pasar muy mal.
y no tienen con qué caminar ni hacer frente a lo que pase. Os decía, ¿no? Las capacidades emocionales básicas son fundamentalmente la capacidad de saber que yo tengo estados emocionales y que pasan cosas dentro de mí y que no tienen por qué coincidir con las de los demás. Después, la autoobservación, es decir, la capacidad de poder mirar en mi interior y detectar qué pasa, qué sufrimiento hay. Os decía, cuando hay mucho dolor traumático, esto ya está bloqueado, porque hay tanto dolor ahí que tengo que no entrar en contacto conmigo para no llegar a eso. Con lo cual, esta capacidad de autoobservación está sin desarrollar, ¿no? Y os pasará a lo mejor, ¿no? con las personas con las que trabajáis, los que trabajáis en este ámbito y en intervención, que hay veces que las personas que no son capaces de entrar en contacto consigo mismas, ¿no? Con los agresores se ve muy claro, ¿no? Que no acceden, no son capaces. Y para ser capaces hay que tener la capacidad. Y la capacidad, como os decía, se desarrolla a partir de esa interacción segura. Si yo tengo un entorno de confianza, un entorno en el que estoy protegida, todo lo que experimento es agradable, será agradable entrar en contacto conmigo y además el entorno lo va a facilitar y lo va a favorecer. Y los cuidadores, ¿no? Figuras de cuidado, figuras de apego, estarán en esa lógica, ¿no? ¿Qué le pasa a mi niño? ¿Qué tiene mi niño? ¿Qué tiene mi niña? ¿Qué le pasa? Ah, te pasa esto. Y cubren la necesidad. Esto todo el tiempo y cada vez a su nivel evolutivo, ¿no? Y esto permite que haya, ¿no? este ejercicio para desarrollar esa capacidad. Si estamos en un contexto violento, que te calles, que no me digas nada, que no hables a tu madre. Esto es el mejor escenario. En el peor escenario, lloras porque eres como tu madre, un memo. Que no le hagas caso al niño, que le dejes en paz, que vas a hacer un maricón, ¿no? La homofobia, transfobia, cruza también la violencia de género. Y, por tanto, como decía, no va a haber la estimulación suficiente y necesaria para esto. Y además, el entorno y el trauma me invitan a no. Con lo cual, esa autoobservación regular. Tercera capacidad emocional básica, la identificación de las emociones, que esto también es clásico con los agresores, ¿no? Los agresores no saben lo que sienten. Muchas veces están tristes y piensan que están enfadados, están tristes y piensan que tienen miedo y piensan que están enfadados. No se aclaran, ¿no? Y de nuevo, no se aclaran porque esto está muy alterado, habrán sufrido lo suyo y con todo esto se ha corrompido, digamos, el proceso por el cual yo puedo aprender cuáles son las emociones y después identificarlas. Si cada vez que yo tengo frío me dan abrigo, si cada vez que yo tengo hambre me dan comida, si cada vez que yo tengo sed me dan agua, esa contingencia va a llevar a que yo cree una red neuronal que diga, ah, vale, esto es sed, esto es hambre. Lo mismo sucede si yo estoy triste y me consuelan, si yo tengo miedo y me protegen y me hacen sentir protegida, si yo tengo susto y me dan calma, si yo tengo necesidad de tener cariñito, ¿no? Y me cuidan, esta contingencia va a permitir que haya una buena identificación emocional. Los niños y niñas que están en contextos violentos se les rompe esto, ¿no? Y muchas veces tienen miedo y en lugar de sentir protección, lo que pasa es que tienen más miedo. Con lo cual, como os decía, ¿no? Se rompe todo el proceso y a veces ni siquiera pueden saber lo que sienten. Otra capacidad, la regulación emocional. El poder yo ser capaz de bajar la intensidad de mis estados emocionales. Que parece que tenía aquí mucho contraste. Como os digo, ¿no? Si no han tenido toda esta buen trato y estas buenas contingencias, pues no se van a identificar, pero es que si no han tenido eso, tampoco ha habido alguien que haya estado ahí para calmarlos, con lo cual no tienen esas competencias que de nuevo
aprendemos a autorregularnos a partir de una heterorregulación, a partir de que hay otro que hace cosas sobre mí que me calman. Bueno, con todo esto llegaremos a las capacidades fundamentales del ser humano emocionales, que son la mentalización y la empatía. Lo dejo aquí, aunque luego retomaré lo de la mentalización. La mentalización es la capacidad que tenemos para identificar nuestros estados emocionales y qué los causa y acertar en esto. Yo estoy triste porque me he acordado de algo que me duele, estoy triste porque alguien me ha tratado como no me merezco y ha hecho algo sobre mí que supone una pérdida, o estoy triste porque ha habido una injusticia delante de mí. ¿Por qué? Claro, para hacer esta mentalización tengo que tener todas las anteriores. Si no tengo esas. Y bueno, decía entonces, un primer momento de la intervención con los menores víctimas de violencia de género o víctimas de cualquier otro proceso traumático, y especialmente siempre que sea un proceso traumático relacional, es decir, en estas relaciones de cuidado y en estas relaciones humanas primarias las cosas han ido mal, tenemos que entender que va a haber un daño en estas capacidades y que por tanto no hay botas, no hay mochila, no hay agua, no hay abrigo. No les podemos meter al bosque antes de dárselo. Es retraumatizante. No les podemos llevar al acceso de lo que tienen aquí, ¿no? Ese contenido traumático que están haciendo así, sin eso. Con lo cual, primero de todo, vamos a tener que trabajar aquí. ¿Vale? Y ahora veremos cómo podemos hacer un poquito de ese trabajo con una técnica narrativa. Hecho esto, tendremos que, ahora sí, acceder a las memorias traumáticas para poder mejorar toda esa gestión emocional y para reconstruir su identidad. En este segundo momento, sí, accederemos a ese contenido traumático, pero con las capacidades emocionales un poquito desarrolladas. Una vez que tengo esas capacidades, vamos a intentar entrar aquí, para lo cual hay que perderle el miedo. Bajará todo esto que estamos haciendo para no entrar en contacto con esto. Y una vez que hemos entrado aquí, podremos limpiar ese contenido emocional de todas las emociones que están incandescentes y podremos limpiar todas las ideas que esas emociones incandescentes han llevado a que yo genere y que yo utilice para explicar lo que me pasa. Me acuerdo, ¿no?, siempre aquí que una de las frases que me decía una mujer que yo trabajaba con ella como adulta, pero que había sufrido abuso sexual por parte de su padre durante 12 años, que se dice bien y pronto, y que después había tenido una situación de violencia en la pareja muy, 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 muy grave. Y esta mujer, ¿no?, de los primeros días de terapia, me decía, Olga, es que hay personas que nacen con estrella y personas que nacemos estrelladas. Y yo soy de ese tipo de personas que no, que estoy gafada, que todo lo que voy a tener a mi alrededor es que me hagan daño y que nunca tendré suerte en la vida, ¿no? Claro, eso no es verdad. O sea, no es verdad que ella sea una persona gafada. No es verdad que ella no pueda optar a tener cosas buenas, positivas y gente que le trate bien. Pero claro, cuando yo he vivido ese abuso y yo he vivido la violencia, me he sentido tan sumamente estrellada que pienso que el mundo para mí es esto y yo soy eso, ¿no? Esta es la parte que os decía, ¿no? Que para quitar esa idea yo tengo que entrar a esto. Tengo que entrar a que vean que no es una cuestión de cómo es ella lo que produce ese abuso, ni una cuestión de lo que es ella lo que lleva ese maltrato. Sino estar así. Y entonces sí pasaremos, como os decía, ese segundo momento en el que para que haya una mejor gestión emocional tenemos que acceder a las memorias traumáticas y para reconstruir su identidad y las explicaciones de ellas, del mundo y de lo que ha sucedido. Y en esta parte también de la mejor gestión emocional tiene que ver con lo que os decía de a veces que esto baja, me sacude y me traga.
y o puedo identificar qué es esto o no puedo identificar cuándo me ha tragado para no dejarme llevar y para gestionar mejor todo ese mundo emocional que va a suceder ahí. Pero decía, segundo momento, segundo bloque de trabajo en la terapia al que no podemos entrar, no podemos intentar que pierdan el miedo a esto y hagan así, ni que accedan aquí sin el primero. Pues entraremos ahí, hecho el primero, y después haremos otra de las piedras básicas, ¿no? de dejar atrás el trauma, que es dar un sentido a esto, ¿no? Ya no es solo explicar quién soy yo y qué me pasó aquí, sino quién soy yo en el mundo tras lo que me ha pasado y con lo que me ha pasado. Y cómo es el mundo con lo que me ha pasado. De nuevo, claro, yo no puedo hacer esto si no tengo la segunda. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito el proceso de la intervención? Bueno, pues vamos a ir profundizando un poquito más con ahora introducir las técnicas narrativas para hacer varias de estas cuestiones importantes en cada uno de estos momentos. ¿Vale? Que claro, para explicaroslo bien, quería, ¿no? Tanto que entendierais un poco esta parte de que decimos traumática, porque las técnicas narrativas vamos a intentar que vayan a esto, a deshacer este impacto traumático. Y antes de entrar a las técnicas quería explicaros un poco todo este proceso para encajarlas dentro de algo, ¿no? Si no así en vacío, pues creo que es un poquito complicado, ¿no? Poder sacarles partido. Bueno, y como os decía, ¿no? Pues en estos tres grandes momentos que hemos explicado, pues vamos a intentar hacer trabajito para, haciendo esto, facilitar que se desarrollen las cuestiones que tenéis con el numerito, ¿no? Que haya autoobservación, identificación emocional, autorregulación, que accediendo a las memorias traumáticas haya una mejor gestión emocional global, haya esto que decimos los psicólogos de los modelos internos de trabajo, es la representación que yo tengo de mí misma, de los demás y del mundo, y que pueda mentalizar. Y haciendo este trabajito de dar sentido al trauma, tendremos que conseguir que haya una reelaboración y una construcción de una narrativa que haya integrado de una manera resiliente este hecho en mi proceso biográfico y vital. Y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo conseguimos que los niños y las niñas desarrollen esta capacidad de autoobservación? ¿No? Que puedan mirarse, que pierdan ese miedo a mirarse y que desarrollemos esa capacidad de entrar en contacto con nuestro sentir y nuestro mundo afectivo. Pues tenemos que hacer técnicas para facilitar esto, ¿no? ¿Cómo hacemos vocales? ¿No? Pues tendremos que hacer técnicas en las que explicamos las vocales, practicamos las vocales y demás, ¿no? Y para esto empiezan a llegar las técnicas narrativas, que os decía, os las traigo para explicaros un poquito el sentido de estas técnicas, pero para que veáis su aplicación concreta a la hora de conseguir deshacer daños concretos del trauma que supone la violencia. ¿Vale? Y una primera cuestión para la que nos sirven las técnicas narrativas es para desarrollar algunas de estas capacidades básicas que la violencia impidió desarrollar. ¿Vale? Y empezamos con esta primera, que os decía de la autoobservación. Yo he seleccionado como tres cositas, ¿no? Que son las que quiero que nos llevemos como las más importantes de este proceso. Bueno, os dejaba aquí una diapositiva, ¿no? Esta realidad, ¿no? Y es que el ser humano accede a su realidad y a su realidad interna también a través del lenguaje. Y los niños a través de un especial lenguaje que son los cuentos, ¿no? Por eso yo soy cuentista y amante de los cuentos, ¿no? Si queremos que los niños accedan a su realidad psíquica, hay que hablar sobre esta realidad psíquica y hay que hablar en este lenguaje de los niños, que son los cuentos, y a través de ese lenguaje y de esos cuentos podremos conseguir que lleguen, ¿no? a entrar en contacto con ellos y desarrollen esta capacidad de autoobservación. Y entonces os traigo un cuentito con una técnica para aplicar el cuentito
para esta parte que os decía, técnicas narrativas aplicadas al desarrollo de capacidades emocionales básicas, ahora en concreto dedicadas al desarrollo de la autoobservación. ¿Vale? Bueno, como ahora voy a leeros el cuentito y vamos a trabajar sobre él y luego vamos a hacer la técnica del cuentito, si hay alguna dudilla o algún comentario en relación a lo que he explicado hasta ahora, si vamos mal, si vamos bien, si hay algo que me queráis compartir o demás, pues decidme para que no pase yo ya a meternos en la técnica y en el trabajo narrativo directamente si algo de lo anterior no se entendió bien o quedó algo ahí, como algún flequito pendiente. Nada, me escribís por el chat. También me podéis escribir si todo va bien, para que yo sepa que existís y que mis paredes a las que hablo tienen más allá. Nada, bromeamos con el formato online, ¿verdad? Porque esto siempre nos cuesta no sentirnos tan cerquita. Adriana nos plantea que bien, que está genial, gracias. Vale, se va entendiendo, ¿no? Ok, sí. Vale. Sí, gracias. Vale, pues ya me quedo tranquila que estáis ahí al otro lado y que se va entendiendo. Ok. Pues entonces, si no hay así dudas, muchas gracias por el feedback, de verdad. Vamos con el cuento. Vamos con esto que os decía de María. Anda, qué bueno que estás por aquí. No sé por qué hay cosas que me salen en el chat y cosas que me salen en preguntas y respuestas. Bueno, enigmas de la tecnología. Bueno, para intentar las dos cosas. Vamos con el puntito. Como os decía, importante esto, ¿no? El poder utilizar esa herramienta, ¿no? Por eso las técnicas narrativas son fundamentales, ¿no? Porque son la herramienta con la que se accede a la realidad interna y con la que se tiene como el vehículo para hacer esta autoobservación. Entonces, vamos a hacer vamos a hacer este cuentito para ver cómo podemos facilitar que los niños se autoobserven y desarrollen esa capacidad. Entonces, con los niños y con las niñas leeríamos el cuentito como yo os lo voy a leer, aquí utilizando el PowerPoint. Entiendo que por mi parte mandaré el PowerPoint a la organización para que lo podáis tener, que entiendo que os lo pueden hacer llegar, para que os relajéis que vais a tener el cuento. Y bueno, después de leeros el cuento, que yo lo que os voy a pedir es que intentéis como meteros en él y sentirlo, os voy a pedir una tareita, que es la que le pedimos a los niños, que no vais a poder hacer aquí hoy, obviamente, pero que me gustaría que intentarais después en algún momentito hacer. ¿Vale? Bueno, pues os leo el cuento como se lo leeríamos a los niños y a las niñas, ¿vale? Como esta técnica narrativa en la que ponemos una historia y ponemos a los niños a seguir una historia para meterlos en el vehículo que lleva a esto, que lleva a facilitarles que accedan a su realidad interior. ¿Vale? Va el cuento, que es una... Ay, perdóname con el cursor, que es una maravilla, la verdad. Dice así: hondo, muy hondo, dentro del cuerpo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esta. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo, dentro del cuerpo, crece y crece
hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien los abrazos. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido ni un hombre ni una mujer sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos. Como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma. Pues es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones, pero estos no se pueden abrir así sin más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial. ¿Y si es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones? ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata y con la otra doblada bajo el vientre. A la hora del descanso, gira la llave moviendo la manija y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Tiene uno para la alegría y otro para la tristeza, uno para la envidia y otro para la esperanza, uno para la decepción y otro para la desesperación, uno para la paciencia y uno para la impaciencia. También hay uno para el odio y otro para el enojo y otro para los mimos. Hay un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío y uno para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También puedes añadir todos los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir. Y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz y el hombre o la mujer hablan y hablan y hablan. Otro ejemplo. La persona desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre en cambio el cajón de la impaciencia y la persona se impacienta. Y sucede que la persona, sin desearlo, siente celos. Y sucede que quiere ayudar y entonces es cuando estorba. Porque el pájaro del alma no es un pájaro siempre obediente y a veces causa problemas. De todo esto podemos entender que cada persona es diferente por el pájaro del alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría y la alegría se desparrama por el cuerpo y la persona está dichosa. Otro pájaro, sin embargo, abre el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras la persona no cierre el cajón, seguirá enojada. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables y uno que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro, porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotras y nosotros mismos. Quiere hablarnos de los sentimientos que encierran sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo. Hay quien rara vez lo escucha. Y hay quien lo escucha solo una vez. Por eso es conveniente, ya tarde, en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar al pájaro del alma, que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo, dentro del cuerpo. Bueno, hasta aquí el cuentito. Y ahora vamos con un poquito más de la técnica. Bueno, el cuentito, como veis, la verdad es que es una preciosidad, ¿no?, de cuento. Y ahora vamos a darle un girito más de tuerca, ¿no? Siempre digo que los cuentos, cuando son buenos, producen esto, ¿no? Producen que, aunque sabes que lo que cuentan no tiene por qué estar sucediendo, es real y es verdad, ¿no? Pasa con todos los cuentos buenos, ¿no? El gato con botas, pues vale, a lo mejor no está pasando que hay un gato así, pero lo que cuenta es verdad. No es real, pero es verdad. Y esto es genial para los niños, ¿no? Porque es la manera de acercarles las cuestiones que son reales y para ellos esto que cuentan los cuentos es la realidad, ¿no?
Entonces con el cuento le hemos contado a los niños que hay un pajarito que vive dentro de nosotras y de nosotros, que es nuestro alma, ¿no? El alma es ese pajarito. Y les hemos contado a los niños y a las niñas que ese pajarito está hecho de cajones. Y hay cajones para muchas cosas, ¿no? Para el amor, para la alegría, para el enfado, para la vergüenza, para todo. Les hemos contado que cada pajarito es diferente. El alma es un pajarito, el pajarito está hecho de cajones y cada pajarito es distinto porque cada pajarito tendrá unos u otros cajones, tendrá más o menos, tendrá algunos más grandes, otros más pequeños, ¿no? Y a lo mejor pues yo me diferencio de otra persona porque tengo el de la alegría más pequeño o más grande y otro más estrecho, más, ¿no? Y les hemos contado a los niños que el pajarito tiene una llave con la que abre los cajones. Cuando está alegre cuenta el de abre el de la alegría, cuando está triste abre la tristeza y salen, ¿no?, las cosas tristes y alegres que hay dentro del alma. Bueno, pues una vez que les hemos contado esto y, como os decía, ¿no?, les hemos dado el vehículo para poder observarse, ¿no? Y la técnica narrativa nos permite esto. Ahora le vamos a pedir, y yo os voy a pedir que lo hagáis cuando tengáis un ratito, que penséis cómo es vuestro pajarito del alma. ¿Cómo es? Y una vez que pensemos en cómo es, lo vamos a dibujar, ¿no? Es decir, a los niños su lenguaje son los cuentos, su lenguaje es los dibujos y su lenguaje son los juegos. Entonces, yo estoy hablando de la narrativa, pero he metido el dibujo, ¿no? Pero fijaos, he metido el dibujo al que llego por la parte narrativa, ¿no? De contar esta historia y con esta historia llevarles a contactar con ellos, que es una de las cuestiones que nos permite, ¿no?, lo narrativo, porque crea esas historias. Entonces, bueno, vamos a pedirles y yo voy a pediros que hagáis un dibujito, no tiene por qué ser precioso, hermoso, bellísimo, artístico, sino que tiene que ser pues, descriptivo, ¿no?, y que os ayude a describir esto. Y tenéis que pintar, pues, cómo es, cómo lo imagináis. Tiene muchos cajones, tiene pocos, todos son igual de tamaño, o es más grande el de la tristeza, o es más grande el de la alegría, o es más grande el del enfado, o es más grande el de la calma, o es más grande... ¿Cuál es? ¿No? Esa organización y esa composición de los cajones. Y aquí podemos hacer, ¿no?, muchas más preguntitas muy interesantes para los niños y para las niñas con este juego también de la llave, ¿no? El pajarito tiene las llaves bien de todos los cajones, porque hay veces que hay pajaritos como que la llave de alegría no les funciona bien o les funciona mal la del enfado, ¿no?, que todo el rato está ahí abriendo. ¿Y este pajarito qué cajones suele abrir? Abre más el de la tristeza, abre más el de la alegría. Y este pajarito, como contaba el cuento, ¿es obediente o es desobediente? Porque yo hay veces que digo, no, yo quiero abrir y le mando a él que abra el cajón de alegría porque quiero estar bien. Y él todo el rato me tiene abierto el de la tristeza. Y no hay manera de que me deje de sentir triste porque está ahí abierto, ¿no? Y le digo, ciérralo y no me hace caso. O el de, como el pajarito del cuento, ¿no? Abre el del silencio y abre el de la comunicación. ¿Tu pajarito es obediente o desobediente? ¿Con qué cosas es obediente? ¿Con cuáles no? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? El pajarito puede construir cajones a lo largo de toda la vida o no quiere construir. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese pajarito? Bueno, pues os pediría que intentarais hacer un dibujo del vuestro e intentarais hacer esta reflexión, ¿no? También, aparte, porque creo que es súper importante, ¿no?, el poder conocernos, y para eso hay que entrar en contacto con una y con uno y hay que mirarse también en honestidad, porque hay veces que pedimos a los niños y a las niñas, a las personas en general, que hagan cosas que cuando uno se pone a hacerla, pues no son nada fáciles, ¿no? Ni son nada a veces agradables para el tripómetro, ¿no? Y creo que es importante, ¿no?, haberlo probado todo lo que pedimos, y creo que es importante también comprender todo lo que se va a mover ahí
y lo difícil, ¿no? Entonces, bueno, os pediría, ¿no?, que hicierais vuestro pajarito y, bueno, pues os doy esta herramienta, ¿no?, y os traigo esta técnica basada en la parte narrativa y después en el dibujo para facilitar esto, ¿no?, que los niños puedan entrar en contacto con ellos. No lo van a poder hacer así a palo seco, pero ahora yo, si les cuento la historieta, ¿no?, que no ha existido pero es real, les cuento la historieta de que hay un pájaro que tiene cajones, pues van a poder acceder a esto, ¿no?, a si ellos tienen alegría, si ellos tienen tristeza, y pueden con este ejercicio desarrollar esa autoobservación, ¿no? Y luego habrá que hacer esto de mil maneras distintas, ¿no? Siempre digo que en psicología hacemos lo mismo, muchas veces de maneras distintas. Pues esto es, ¿no? Habrá que hacer más actividades que permitan esa autoobservación. Hay muchas. Yo os traigo una porque por el tiempito, ¿no? Bueno, pues un ejemplito de la narrativa aplicada a una de las cosas que tenemos que facilitar en el trauma, que es esto, el desarrollo de las capacidades emocionales básicas. Bueno, a ver qué veo que hay algún comentario. ¿Desde qué edad sería recomendable? Bueno, yo creo que este cuentito, como lo vamos a leer con los niños y lo vamos a aplicar, si medianamente van bien de desarrollo, a partir de 6 años lo podemos hacer. Si van bien de desarrollo, 5, empezando primaria. Antes yo creo que se hace demasiado complicado los conceptos, pero a partir de 6 años, si van bien madurativamente, lo podéis hacer. Óptimo, pues igual 8 o 9, pero es válido desde ahí. Vale. Bueno, hemos hecho un ejemplo de aplicar la narrativa al primer bloque para el desarrollo de las capacidades emocionales. Ahora vamos a ir a la parte del segundo bloque. Imaginaos que tenemos todas las capacidades medianamente. Y entonces vamos a ir al segundo bloque en el que vamos a intentar acceder al contenido traumático, ¿vale? Y os decía, lo normal es que ese contenido traumático esté así, es decir, el cerebro esté intentando no volver. Y además da muchísimo terror volver a entrar en contacto con esto, porque la idea que se ha quedado ahí es esta, ¿no? Entrar ahí supone volver a pasar lo mismo, y obviamente no quiero. Y volver ahí supone volver a ser también, ¿no?, y a funcionar como estaba funcionando cuando pasó esto. Y eso también es muy aterrador para los niños y para las niñas, ¿no? Es como, vuelvo al ejemplo de la violación, ¿no? Es como recordar la violación. Si yo tuve que congelarme para que no me mataran y solo me violaran y salvar mi vida, tengo la noción de que volver a recordar esto me vuelve a llevar a ponerme en un plano de sumisión, ¿no?, y de impotencia, y yo no quiero ser esa, y yo no quiero funcionar así, y no quiero volver tampoco a pasar por la experiencia de que mi mente elige ser y funcionar como yo no quiero ser, y que por tanto no tengo control sobre cómo me comporto. Y claro, ¿no?, por esto os decía que va a ser muy importante que facilitemos a los niños y a las niñas trabajito previo en el que les hacemos perder ese miedo a bajar esto, ¿no? Si no entendemos que ese miedo, podemos ir a lo bruto y eso es retraumatizante de nuevo. Si no entendemos bien ese miedo, tampoco vamos a poder explicarles lo necesario para que rompan ese miedo, ¿no?
claro, ¿qué es lo que necesitamos que ellos entiendan para romper ese miedo que van a tener? Pues precisamente lo que os decía, ¿no? Que no es lo mismo recordar que volver a vivir. Y que recordar lo que hemos vivido, aunque traiga mucho dolor, es necesario. Y recordar lo que hemos vivido, aunque traiga mucho dolor, ya no va a ser igual ese dolor, porque yo ya no soy la misma persona que lo estaba pasando y no estoy ahí. Con lo cual ahora sí que hay cosas que yo puedo hacer frente a ese dolor que no podía hacer antes. Y eso supone ya que no va a ser igual y me lleva a perder un poquito ese miedo. Y vamos a tener también, ¿no?, que explicarles que ese dolor que recordamos, hay veces que se vuelve a despertar. Y entonces lo que me está pasando no es que otra vez me hagan daño, otra vez vayan a por mí, sino que se activó ese recuerdo, ¿no? Y para dejar de vivir recordando y poder vivir conectados con la realidad, necesito identificar qué es el recuerdo. Y para eso tengo que ir de viaje a conocerlo. Os decía, ¿no? Si nosotras no entendemos bien todo esto, no vamos a desarrollar todas estas acciones que lleven a que los niños y las niñas lo entiendan. Sí, y por eso me demoro un poquito en explicároslo. Y ahora de nuevo entonces vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes con acciones que lleven a justificar un poco, ¿no?, que por mucho miedo que dé es bueno hacer esto, que por mucho miedo que dé no es peligroso, todo lo contrario, es positivo. Hecho esto y facilitando entonces que puedan acceder aquí, vamos a trabajar sobre esto de dos maneras, ¿no?, que os decía. Vamos a trabajar sobre esto quitando ese dolor que está incandescente y quitando esas ideas equivocadas sobre mí, sobre lo que pasó, que genera el dolor. Quitando esa explicación de yo soy sucia, por eso me han violado. Y no puedo cambiar esto si no entro aquí. ¿Se entiende? Y para ir haciendo todo esto, vamos a ir aplicando de nuevo las técnicas narrativas en cada una de estas acciones y en cada uno de estos momentos. Si hay duditas, me decís, ¿vale? Por favor. Vale, estoy mirando porque no sé por qué hay un mensaje que me sale como que no lo he visto, pero yo lo he visto. Vale, creo que no me estoy dejando nada. Si no me insistís, si hay algo que no haya visto que se me haya pasado. Vale, no creo que todo está en orden. Bueno, entonces os decía, para cada uno de estos momentos vamos a ir viendo cómo nos podemos servir de las técnicas narrativas. Y bueno, os decía, después llegaremos a esa parte, ¿no?, de darle un sentido a todo esto traumático y a este hecho concreto en mi biografía. Y en este camino, ¿no?, que os decía, en el que vamos a ir aplicando las técnicas narrativas para cada uno de los momentos, para mí las narrativas tienen un poder brutal en todos los momentos, ¿no? Pero quizá para mí el que me parece más relevante, por el que adoro tanto los cuentos, es que decimos que los cuentos o las historias o las metáforas son la traducción de la vida real en fantasía. Y cuando queremos utilizar narrativas útiles para acercar a los niños a este contenido traumático, lo que tenemos que hacer es contar historias que traduzcan en fantasía lo mismo que sufrieron los niños y las niñas.
Con lo cual, si al niño, lo hago muy simple, ¿vale? Pero bueno, luego lo complejizaremos un poco. Si los niños, imaginaos, pues el papá le pegaba, terminamos a las 6. Y yo porque tengo la conciencia de que estábamos un poquito más. Ay, perdón, perdón, que yo estaba con que esto era un poquito más largo. Vale, sí, pues voy terminando. Os decía, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? La parte de los cuentos, porque cuando tú al niño le han pegado y luego tú cuentas que a una ardillita le pegaba su papá ardillita, realmente tú estás hablando del niño y estás contando de otra manera, en fantasía, pero estás contando lo que le ha pasado a él o a ella. Claro, cuando tú vas directamente a lo que le pasa, pues no, esto es retraumatizante, tal. Pero si tú lo cuentas con una historia, el niño y la niña van a poder entrar ahí, van a seguir la historia y van distraídos a comprobar empíricamente que metiéndose en la historia sufren menos que antes. No sufren igual que lo que sufrieron ellos y ahora ellos pueden hacer cosas. Y es una manera ideal de ayudarles a perder el miedo aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, para ir terminando, ¿no? Les decía, vamos a utilizar la narrativa en dos cuestiones. Una, en poder justificar y explicar por qué hay que ir aquí, ¿no? Estaríamos en el punto 2, acceso al contenido traumático. Y ahora vamos a intentar ese contenido, quitarle el dolor y explicarlo bien, ¿vale? Y vamos a utilizar las narrativas para todo esto. Y os doy una guita de cómo ir utilizando esta parte narrativa con unos pasos para construir una narrativa de ese proceso traumático adecuada, una explicación adecuada. No soy indigno y por eso me insultaban, no soy sucia y por eso me violaron, ¿no? Entonces, bueno, importante hablar esto con los niños y explicárselo, porque es necesario entrar. Una narrativa sencillita, ¿no? Clásica, es la de estos autores, bueno, la utilizamos todo el rato, ¿no? Que es la de las heridas, ¿no? El decirles, bueno, si te has caído con la bici y en tu herida hay arena y hay gérmenes, puedes hacer dos cosas, dejarlo por sí solo o curarlo. Si lo dejas por sí solo, alguna vez puede salir bien, pero raro, y sobre todo si el golpe ha sido muy fuerte. O puedes elegir limpiar esa heridita para que despacito, poquito a poco, quitando la tierra y los gérmenes, ¿no? Y aquí es importantísimo esta parte, ¿no? De vamos a lavarla cuidadosamente, suave, al ritmo que tú puedas soportar ese malestar que genera. Yo he tuneado un poco la explicación que hay en esos autores y he introducido estas partes. Recordando que ahora estamos limpiando, no es que te estés volviendo a caer. Y por esto no es que te vayas a caer más. Y ahora lo vamos a dejar libre de gérmenes, al principio picará, pero luego eso se va a ir, no se infectará y se sanará más rápidamente. Y le podemos dar incluso a los niños un stop, una cartita o una señalita para que si está doliendo más de lo que pueden, parar, para que sientan que tienen control y que tienen protección. A mí me gusta en los libritos que os contaban antes, el de vinculación y autonomía a través de los cuentos. Son cuentos para leerles a los niños, para leerles y que puedan manejar bien determinadas emociones, ¿no? Un poco para el bloque 1 y algunas cosas para este bloque 2. Y hay uno de los cuentos que está dirigido a esta parte, ¿no? al anterior, a compartir las razones para trabajar el contenido traumático. Y es muy sencillito, yo lo cuento siempre, muy sencillito, y os doy la imagen, ¿no? Es el de las estrellas de mar, ¿no? El que decimos, las estrellas de mar son fantásticas porque les puedes cortar un trocito y se regenera. Y es maravilloso, ¿no? Pero las estrellitas de mar tienen un secretito, ¿no? Que es lo que cuenta el cuento, ¿no? Y es que si se cortan ese trocito pero no cuentan lo que les ha pasado y que les ha dado miedo, eso no se regenera, ¿no? El cuento va de dos estrellitas que cada una pierde un trocito, una lo cuenta, otra no, y la que lo cuenta se regenera y la que no lo cuenta no.
Y esto es muy útil para los niños, las niñas lo entienden súper bien. Y es de nuevo cómo a través de los cuentos y de una historia y una narración podemos conseguir este objetivo psicoterapéutico que tenemos, que es, bueno, pues poder entrar aquí y que el niño o la niña lo haga bien, ¿no? Hecho esto, entonces, limpiar la herida es invitar al niño o a la niña que hablen un poquito de ese evento traumático. En nuestro caso, pues lo que pasó en casa, ¿no? Podemos intentar que primero hablen de algo positivo y agradable para entrenar en narrar una experiencia y luego que él solito decida contárnoslo, ¿vale? Y eso le podemos invitar nosotros. Bueno, ese día que papá se enfadó tanto que ya mamá interpuso la denuncia. Hecho esto, otro día, claro, todo esto es por fases en todo el proceso, ¿no? Será interesante invitar al niño a que lo pueda escribir, ¿no? Y podemos hacerlo mejor siempre con un material atractivo, como sobres en los que guardarlo mal, o un cajoncito como el del pájaro arcoíris, o como el del pájaro del alma, o una libretita, ¿no? Sobres, libretas, cajones, va bien. Y ahí lo que estamos intentando aquí es que ese incandescente se apague. Y para eso hay que pasar, y hay que pasar en un entorno seguro, protegidas con alguien y comprobando entonces que ahí no se van a romper. Lo repasaremos y ahora sí, sale todo junto y vamos a explorar después esos pensamientos y sentimientos, ¿no? Que ha salido ahí. Imaginaos que ha salido, pues eso, soy tonto, soy idiota y pienso que no protegí a mamá. Pues eso no se puede quedar así explicado, ¿no? Entonces trabajaremos 6, de nuevo con técnicas narrativas, modificar esto. Y con esto voy a acabar. Os doy otros de mis dos cuentos favoritos para hacer esto, ¿no? De las cosas que les pueden pasar a los niños y a las niñas sin violencia, que hay 1000 cosas, ¿no? Que les pueden pasar. Hay veces que los niños, os decía, están muy, muy inhibidos o muy agresivos, ¿no? A veces están muy inhibidos porque se les ha sometido mucho, mucho, mucho. Y después ellos están muy inhibidos y entonces se sienten tontos, se sienten diferentes, se sienten que no son iguales que los demás niños, que son simpáticos y que son capaces, ¿no? Y lo que están los pobres niños es pues absolutamente eso, ¿no? O sometidos o disociados. Y yo les cuento este cuentito, que es una adaptación de uno de los míos para adultos, el arpa mágica, que es del otro libro, no del que os enseñó, de cuentos para el desarrollo emocional, y tiene una versión tuneada para estos niños, que es la siguiente. Y es que existió una sabia de la música que creó una arpa perfecta y con la madera de un valle que era absolutamente la madera más valiosa y más perfecta, ¿no? Que había generado la naturaleza. La sabia de la música creó este arpa, que va a ser el niño o la niña, y se vivió con el niñito, pero después se fue a vivir con un señor que inicialmente era una buena opción porque era el director de una orquesta y bueno, pensó que iba a ser muy buena opción, ¿no? Pero ahora el director de la orquesta lo que hacía era siempre impedía que el arpa tocara como ella quería, le obligaba a tocar como él quería, si no lo hacía así o si no lo hacía como él decía que tenía que sonar hacia su madre, la trataba muy mal. Y el arpa tenía tanto miedo que ni siquiera pudo pensar en esto. Y ya por fin la mujer salió de esa vida. Estoy resumiendo mucho por el tema del tiempo, pero bueno, como que cogáis la idea me vale. Y salió y el arpa al principio estaba muy feliz porque pensaba, ahora sí voy a poder tocar y tal, pero se encontró con que no era capaz. No daba las notas, no le salía la música. Y en los otros instrumentos, de donde él estaba en la escuela, de instrumentos, sí. Y él empezó a pensar que es que era peor, era una arpa tonta, incapaz. Y esto no era así, ¿no? Fijaos, aquí no hay mentalización, ¿no? El arpa, niño, niña, no saben por qué está así de calladito. No saben que está calladito porque fue sometido y violentado y no lo sabe porque esto lo tiene así, no ha podido pensarlo y ahí solo lo pudo pensar de esta manera, ¿no?
Y ahora con el cuento, al niño y a la niña la podemos ayudar a mentalizar, ¿no? Y en el cuento pasa lo siguiente, el arpa pensaba que ella era tonta y era incapaz, y un día vino un águila a rescatarla, a decirle, sé lo que te pasa, sé que te piensas distinta al resto de los niños, más torpe, más incapaz, peor con la música, que no te sale la simpatía, que no te sale jugar, no te sale, pero no es así. ¿Me dejas que te lo demuestre? El arpa no entendía mucho, dijo, bueno, vale, y accedió. Entonces el águila la cogió y la llevó al valle del que procedía la madera con la que ya estaba hecha. Y al depositarla, empezó a sonar. Sin problema y bien. ¿Por qué? Porque ahí se sentía segura y protegida. Y no era un problema de que ella no fuera valiosa, sino que no se había podido sentir segura después de toda esta violencia y que además esa violencia le había llevado a inhibirse, ¿no? Bueno, pues narrativa de nuevo. Contamos la historia traducida a fantasía de la realidad que vivió el niño y la niña, ¿no? Aquí es hacia un niño muy silenciado, muy dominado y demás. Vale. Ok. Y conseguimos que se represente, ¿no? Que piense bien sobre ese arpita para que después eso que pensó sobre el arpa, que el cuento nos facilitó que entendiera sobre el arpa, sea lo que utilice para pensar sobre él o sobre ella, que va a ser distinto a lo que aquí, cuando estaba pasando, utilizó para representarse a ella y a lo que estaba sucediendo. Una vez que hemos hecho esto con el niño, que es el punto 6, entonces volvemos a la parte de la narrativa de escritura del niño para que ahora explique todo esto, con lo que ha aprendido con el cuento, no con lo que salió en el 3 cuando lo contó y el 5 cuando lo exploramos. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito la manera? Bueno, como nos hemos quedado sin tiempo, que había un ratito para las preguntas, lo dejo con este cuento y con esta explicación, como os decía, de qué busca la terapia narrativa, qué herramientas tiene y qué es lo que nos va a permitir en los diferentes momentos del proceso. Aquí la hemos utilizado en esos 3 puntos, ¿no? Para que los niños se puedan autoobservar, desarrollar una capacidad emocional, para que podamos ayudarles a que pierdan el miedo a esto y que podamos facilitar el acceso, entendiendo que es necesario. Y ahora, para que lo que cuando estaban sufriendo todo ese dolor construyeron como representaciones de ellos mismos y de lo que estaba sucediendo de una manera muy anómala, cambie. Bueno, pues por mi parte entonces, aquí. Siempre quiero compartir más, pero bueno, hasta aquí. Creo que ahora Bea, ¿no? va a tomar la palabra. Hola, Olga. Muchas gracias por esta maravillosa ponencia. Vosotras. Referida a las herramientas con hijos y hijas de menores víctimas de violencia de género. Antes de dar paso a las preguntas, quería pediros disculpas porque en el inicio de la ponencia ha habido un problema con el sonido y esto ha dificultado un poco mi relato, lo que os quería comentar. Dicho esto, vamos a dar paso a la primera pregunta que la hace Samantha. Y Samantha comenta, hablas de niños y niñas, ¿con los adolescentes viven todo esto de la misma forma? Vale, las preguntitas que hemos ido teniendo, yo las he ido leyendo y las he ido comentando un poquito. Y esta entonces es la que hizo inicialmente, sí, Samantha. Sí. Lo digo por no repetirnos, porque esas las hemos ido hablando. No sé si habrá alguna nueva. No, pero esta no. Sí, ¿no? O sea, con los adolescentes todo lo que he contado es análogo con las particularidades que he contado un poquito de la edad en la que aparece estar expuestos a ese proceso traumático, pero todo lo que hemos hablado también de las técnicas exactamente igual. Vale. Te queríamos preguntar, Olga,
desde otros dispositivos o recursos que se dedican a la atención a la infancia, por ejemplo, el colegio, ¿cómo se puede detectar? Los profesores, ¿qué indicadores o cómo pueden detectar ellos si los menores están sufriendo una situación de violencia? Bueno, creo que lo primero, igual que hemos hecho esta parte de autoobservación a nosotros mismos y a nosotras mismas, creo que es importante que el profesorado, ¿no? Los estén atentos a cómo es el mundo de los niños y de las niñas. Y que miren, ¿no? Que a veces me comprime. Hay un ruido, no sé si es un micro que hay por ahí abierto. Que Es broma, es broma. sienta un poquito de interferencia. No, que no la tengo. ¿Cómo se abre? Bea, yo creo que si silencias tu micro se va a oír mejor. No sé si puedo silenciarte el tuyo. Bueno, ¿no? Entonces os decía, creo que es importante que podamos, ¿no? Motivar al profesorado para para no autoobservarse, sino observar a los niños y a las niñas. Y desde ahí, si tenemos un niño que está especialmente asustado, que está especialmente inseguro, que está especialmente desconectado, podemos empezar a sospechar que hay algo en su entorno que no le está dando la estabilidad y la tranquilidad para poder sentirse seguro, ¿no? Y creo que a partir de ahí deberíamos intentar acercarnos al niño y a la niña e intentar acercarnos a la familia, ¿no? En este caso a la mamá. Y bueno, empezar a tirar del hilo, ¿no? Pero ya sospechar, ¿no? O sea, niños que están con ese estado emocional, como os decía, o bien de mucha, mucha activación y muy agresivos desde ahí, o muy idos, en su entorno está pasando algo que no va bien, que no va bien. Como clave así principal. Vale. Te queríamos preguntar, ¿a qué edad se puede iniciar el trabajo terapéutico con los menores? Bueno, creo que hay una parte de trabajo que decimos que hay una parte del trabajo que es terapéutico y otra parte que es psicoterapéutico, ¿no? La parte psicoterapéutica es decir, que entremos precisamente a esto que hemos hablado hoy, ¿no? A trabajar directamente con ellos para desarrollar todas esas capacidades para luego entrar con ellos y ellas entrar en el contenido traumático. Creo que aquí deberíamos marcar primaria. Antes de primaria, creo que lo interesante sería intentar trabajar con las figuras de apego de estos niños y de estas niñas, trabajar con las mamás o con las personas que los cuiden, para que den el trato suficiente y necesario que permita que se desarrollen bien y poner todo el esfuerzo en esto, ¿no? Si ha habido una situación traumática pues muy, muy grave, como puede ser pues, desde un asesinato a la mamá, con un menor de 3-4 años, pues obviamente no, vamos a tener que entrar antes. Si no, con 5 años. Y antes trabajar con las mamás. Vale, pregunta Ana Isabel, te voy a leer exactamente la pregunta. En violencia de género con niños, ¿emplearías el abrazo de la mariposa? En ese caso, ¿cómo, en tu experiencia, resulta eficaz? Bueno, el abrazo de la mariposa es una técnica de regulación emocional, es decir, es de esto que hablábamos antes de la heterorregulación, es facilitar que disminuya la activación emocional de los niños a partir de lo que nosotros y nosotras hacemos sobre ellos y ellas. Para mí lo delicado que puede tener esta técnica es que, bueno, como los niños, nuestros niños, ¿no? Lo que explicaba antes, donde han recibido el impacto traumático es en algo relacional, no es un perro que les ha mordido, es una persona, ¿no?
Creo que aquí hay que ir siempre como con mucha delicadeza y mucha cautela, y sobre todo lo que yo plantearía es que creo que hay que intentar que ellos se puedan sentir muy, muy, muy seguros antes de entrar con técnicas que pueden suponer un poquito más de contacto, ¿no? Y estimulación por parte de un otro, ¿no? Eh, y desde ahí que yo priorizaría otras técnicas, ¿no? Pero, como digo siempre, hay muchos caminos para llegar a Roma. Cuidando estas cuestiones, pues cada maestrillo y maestría tiene su librillo y es una técnica de regulación emocional válida y estupenda. Sara Rodríguez, perdón, Paula Jurado, que es que se me ha puesto justo el nombre, pregunta si existe algún criterio para establecer que se ha superado el umbral del dolor emocional. ¿Qué es lo que ha superado ese umbral? Claro, lo que nos permite diferenciar esto que os decía de dolor y trauma es uno, la respuesta y dos, la narrativa. Es decir, si yo ya he dejado algo traumático en dolor, voy a sufrir si yo lo recuerdo y te lo cuento, pero no me voy a desregular. Es decir, voy a poder sostener tanto ese recuerdo como a mi persona en este recuerdo, ¿no? Y entonces, como os decía, no me desregula. Si puedo hablar con ese estado emocional, es que es solo dolor. Si hablándolo me rompo, me pongo agresiva o me disocio o tengo que salir de la situación, esto sigue siendo traumático, porque la respuesta que me genera es dentro del funcionamiento traumático. Y después está la narrativa. Si yo, que van a ir en general de la mano, ¿no? Pero imaginaos que yo dijera, bueno, sí, lo sostengo y me regulo, pero estoy diciendo, no, en realidad, claro, yo siempre fui una niña mala y como era una niña mala, pues me merecía los golpes de mi padre y mi madre, como era un poquito, pues que le gustaba tontear con todos los hombres, pues por eso la pegó. Pues obviamente esto es traumático, porque no hay una representación integrada, resiliente, objetiva de todo ese proceso, ¿no? Entonces creo que hay que atender a las dos cuestiones, a cómo es esta narrativa y a cómo es esa experiencia emocional. Olga, te queríamos preguntar ¿qué pronóstico de recuperación tiene un menor cuando sufre violencia de género? Pues depende, depende de muchas cosas, ¿no? Y la fundamental depende de que se le facilite o no un contexto de protección y de seguridad en el que desarrollarse y vivir y una relación vincular que sea de protección y de seguridad. Si el niño o la niña tienen esto y está alejado de la violencia, en general se podrá desarrollar bien. Y el daño específico que tenga, pues obviamente, ¿no? Tendremos que quitar esa espinita. Pero lo fundamental es que tenga ese contexto y que tenga esa relación vincular como contexto en la que poder desarrollarse. Si esto no está, pues complicado, ¿no? Y luego de esto depende, pues de nuevo, la edad. Claro, si los niños desde muy pequeñitos han tenido ese trauma temprano, decimos trauma complejo, por tanto, ya no solo van a requerir ese contexto de protección y de seguridad y esa relación vincular, sino que además van a requerir un extra para esa intervención psicoterapéutica que desarrolle todo eso que no se ha podido desarrollar en lo traumático, ¿no? Por eso la edad vuelve a ser también un criterio muy relevante, ¿no? Si tiene todo esto, pues el pronóstico será bueno. Si no tiene un contexto de seguridad, si la mamá, la pobre, no tiene recursos y trabaja todo el día y no está con él, si en las visitas sigue siendo insultado, si no tiene un espacio de trabajo psicoterapéutico, pues el pronóstico será muy malo.
como os decía, la misma situación que puede haber vivido este niño o esta niña, si está en un contexto de protección, si la mamá le puede dedicar todo ese tiempo y darle esa seguridad, ese cariño, esa cercanía, esa cobertura de sus necesidades emocionales y tiene un proceso y un acompañamiento terapéutico para lo que esté dañado, eliminarlo y lo no desarrollado, fomentarlo, pues se podrá desarrollar bien, ¿no? Por ahí. Pues muchas gracias una vez más, Olga, por responder a todas nuestras preguntas, nuestras inquietudes y por la buenísima ponencia de hoy. Muchas gracias a vosotras. Gracias a todos y a todas los asistentes. Comentaros y recordaros que tenéis la posibilidad de ver todas las jornadas, ya que se quedarán grabadas. Únicamente tenéis que escribir un correo a concejalía, ¿vale? Para que se os dé las claves y el acceso. Esto os lo volveremos a recordar el próximo jueves. Y el próximo jueves os esperamos con la última ponencia referida a las estrategias de intervención en el punto con hijos e hijas víctimas de violencia de género. Muchas gracias y os esperamos. Muy bien, pues muchas gracias a todos y todas. Un placer para mí compartir. Muchas gracias. Os voy a parar la grabación y finalizo, ¿vale? No, pero se tiene que quedar grabando, ¿no? No se quedaba esto así como grabando. Sí, pero ahora porque tengo que detenerla primero, que yo sepa.